Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Matemáticas 3. Una cordial bienvenida al inicio de esta primera actividad correspondiente al semestre que está comenzando. Antes de iniciarnos, voy a consultar, me levantan la mano si están viendo el compartir de pantalla. Creo que está conectada Daniela y Daniel. Correcto. Ya me confirmó Daniel. Muy bien. Bueno, eh, vamos a esperar unos minutos, pero antes de eso voy a dar algunas pautas que vamos a seguir en el transcurso del semestre. ¿Eh? Primero, posiblemente ustedes no están acostumbrados al uso de texto, ¿no? Entonces se está perdiendo poco a poco. Pero el curso y la manera de trabajar ahora se hace con un texto. ¿Sí? Entonces ya ustedes tienen el texto que es el Larson volumen 2. eh, y les voy a indicar semanalmente cuál es el capítulo que tienen que ir leyendo. Cuando yo digo ir leyendo, haciendo la lectura respectiva, es también extraer los ejemplos que están resueltos en el texto y bueno, revisarlos uno y agarrar su cuadernito y tratar de reproducir esos ejemplos y entenderlos. Luego vamos a tener este tipo de actividad, este tipo de actividad eh, posiblemente semanal, pero bueno, vamos a tratar de que sea así o un poco más. Y esta actividad me va a permitir reforzar ¿eh? Lo que ustedes han ido leyendo. O sea, no se pueden, tienen que cambiar el hábito de trabajo que ustedes ya están acostumbrados. A esperar que pongan actividades, va a ver cómo resuelven el asunto. No. Tienen que ir preparándose previamente, tal como lo estoy haciendo yo, como estamos comentando en el grupo también de Telegram. ¿eh? Eh, Eso. Poco a poco se van a ir adiestrando. Otro asunto importante es aprender el editor de ecuaciones de Word. Yo les voy a dar una clase aparte de edición de las ecuaciones, porque también es eh, un poco engorroso lo que ustedes también están acostumbrados a hacer, que están mandando fotos y todo eso, que algunas veces cuesta muchísimo para uno poder entender, sobre todo en la parte de matemática. Entonces, vamos a procurar en lo posible utilizar el editor. Por ahora, bueno, yo lo voy a ir entrenando, pero progresivamente en el transcurso del semestre pienso que ustedes pueden ya editar. ¿Ve? Otro asunto voy a aprovechar también de comentar es que tienen que actualizar su perfil, colocar las fotos, que la mayoría de la gente no tiene las fotos en la plataforma y eso es de carácter obligatorio. ¿Ok? Bueno, eso en estos aspectos he comentado antes de iniciarlos. Por ahora tenemos a tres participantes, Daniela, Daniel y Leonel. Bueno, entonces a dar inicio a nuestra actividad. El capítulo 9 del texto del curso se refiere y a lo que nosotros eh, trabajamos en el programa, en el contenido, no el contenido programático, en la planificación general del curso, que también está colocada en el aula y tiende a descargar y revisar. Comenzamos con las ecuaciones paramétricas. Esto lo vamos a hacer en estas 2 o 3 semanas, muy rápidamente, porque este es un programa bastante extenso, muy extenso, medianamente complejo no en la complejidad, sino de los tensos y algunos contenidos que son un poco, que hay que dedicarle más tiempo. Entonces, esta primera parte es muy sencilla. Entonces, vamos con la definición de ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas las están usando ustedes en un curso de física 1.
más que todo en un curso de física uno, cuando uno ve, hace análisis cinemático, de caída libre y todas esas expresiones que uno usa en física, realmente son ecuaciones paramétricas, ¿no? O sea, uno hace inclusive la gráfica de una parábola de cuando uno tiene un movimiento bidimensional en el área de física. ¿M? Y o de caída libre. Entonces, la definición realmente es una curva. Nosotros no vamos a hacer la curva, ahorita vamos a indicar una curva plana con un conjunto de puntos de f de t, g de t. Esos puntos que deben satisfacer las ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t. F y G, por supuesto, son funciones continuas. ¿Qué es lo nuevo que hay? ¿Qué es lo innovador que hay? Bueno, que ahora hay un parámetro, lo vamos a llamar sin parámetro, en este caso lo estamos mencionando como T. No necesariamente tiene que ser T, puede ser cualquier otra letra. Pero ya nos salimos un poco del esquema ese de f de x, y de x, de las cortesianas rectangulares o cartesianas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en todos estos cursos de matemáticas que ustedes tienen. Entonces, para, para visualizar el asunto, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos ecuaciones paramétricas. Porque, bueno, ¿cómo se escriben esas ecuaciones paramétricas? Bueno, aquí tenemos x igual a 3t menos 1. Fíjense que aquí ya tengo el parámetro y y igual a 2t más 1. ¿Ve? Entonces, estas ecuaciones que yo tengo acá, que son dos ecuaciones paramétricas tales como las tengo yo aquí en la definición, ¿sí? Yo las puedo reorganizar o transformar, como ustedes quieran, ¿ve? Para obtener las respectivas ecuaciones cartesianas o rectangulares. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender a hacer dentro de unos instantes. Luego tengo otro ejemplo, x igual a t más 1, y igual a t cuadrado. ¿Sí? Tengo ecuaciones que ya también están acostumbrados a trabajar como, fíjense que en este caso x igual a 3 coseno de tita, ¿sí? Y y igual a seno de tita. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro del ángulo tita. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones, tal como están expresadas acá, están escritas en forma paramétrica. Nosotros podemos reescribir esas ecuaciones en forma de coordenadas rectangulares. ¿Cómo se hace eso? Esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿Cómo yo tengo ecuaciones paramétricas y las voy a transformar en una ecuación rectangular? ¿Sí? Porque fíjense que en las ecuaciones paramétricas tengo siempre estas dos funciones, x y y. ¿Okay? X y y. O sea, x en función del parámetro y y en función del parámetro. ¿Sí? Entonces, para yo trabajar estas funciones o hacer una curva, yo tengo que llevarla a la coordenada rectangular. ¿Cómo vamos a llamar a coordenadas rectangulares? Bueno, vamos a eliminar el parámetro. ¿Okay? Ese es el asunto. Eliminar el parámetro. ¿En qué consiste eliminar el parámetro? Bueno, aquí fíjense en los tres ejemplos, o en estos dos ejemplos donde tengo la T. En estos dos ejemplos, eliminar el parámetro, por ejemplo, en este que estoy marcando ahorita, yo despejo el valor de T, ¿okay? Al despejar el valor de T, que sería X menos 1, lo voy a sustituir en la ecuación Y me va a aparecer la ecuación rectangular. ¿Okay? En esta paramétrica de forma angular, ¿no? Con la función seno y coseno, el asunto es un poquito más largo porque hay que utilizar algunas identidades trigonométricas. Ya lo vamos a ver en los ejemplos que les voy a indicar. Bien, bueno, hemos comentado entonces que transformar a coordenadas rectangulares, ¿ve? Para ello tenemos que despejar el valor del parámetro en una de las ecuaciones y la sustituir en la otra ecuación. Eso es todo lo que hay que hacer. Esa es la, digamos, la técnica que realizar. Bueno, ¿dónde están las dificultades? Bueno, de repente en despejar dependiendo de la estructura de la ecuación. ¿Ve? Entonces, yo despejo en una de ellas, no en las dos, despejo en una de ellas y la otra expresión la sustituyo. Ejemplo, aquí tengo entonces, vamos a mover un poco para acá. Aquí tengo
un primer ejemplo. O sea, x igual a un cuarto de t más y igual a t menos 1. Bueno, entonces, cómo vamos a obtener eh, una expresión rectangular de estas dos? Ya con un poquito de experiencia, ya uno puede visualizar que estas ecuaciones paramétricas son las ecuaciones de una recta, realmente, ¿no? Bueno, con un poquito de inspección. Sin embargo, bueno, vamos a utilizar la técnica. Vamos a despejar el valor de t. Si nosotros despejamos el valor de t acá, t igual a 4x, aquí lo tengo. Se procede a despejar el valor de t de la expresión, t igual a 4x. Sustituyo t en la coordenada y. Entonces, al sustituir t por 4x, me va a quedar y igual a 4x menos 1. ¿Ves? Entonces, es lo que hemos comentado ahorita. ¿Mm? Estas ecuaciones, este tipo de ecuaciones paramétricas representan en forma rectangular una recta. Esta es una recta creciente porque su pendiente es positiva, su primera derivada, ¿okay? La derivada de esta expresión es 4, corta, por lo tanto, estrictamente creciente, corta el eje Y en x igual a 0, es decir, en y igual a menos 1, y con eso yo puedo trazar la gráfica. Ahorita acá nosotros no estamos haciendo la gráfica, eso lo voy a hacer posteriormente con un programa con que vamos a trabajar. Bueno, esto sería entonces, eh, fíjense que es sencillo, claro, estas expresiones que están acá, que son las expresiones paramétricas en una recta, no es tan complicado, ¿no? O sea, simplemente despejar y sustituir en la otra variable. Entonces aquí lo que hemos comentado ahorita es una recta cuyo pendiente eh, es 4 y corta el y en el punto menos 1, ya lo he comentado. El segundo ejemplo sería x igual a 5 menos t y y igual a raíz de t. ¿Okay? Bueno, aquí ya tengo un poquitico más de dificultad. ¿Okay? Tengo la raíz, ¿okay? Ya sabemos que esta función paramétrica existe para todo t mayor o igual a 0 estrictamente, porque es una raíz en términos del dominio. Bueno, yo voy a sustituir el valor de t, ¿okay? O mejor dicho, voy a despejar el valor de t, que en este caso es mucho más sencillo despejar en la x. Si yo despejo de aquí la t, esto me va a quedar 5 menos x. ¿Okay? Aquí tenemos t igual a 5 menos x despejado de esto que tenemos acá. Luego lo vamos a sustituir en la y una simple sustitución. Y igual a raíz de 5 menos x. Entonces fíjense que ya aquí es un poco más complicado, o sea, visualizar por simple inspección que estas ecuaciones paramétricas, la expresión rectangular o cartesiana viene siendo la raíz de 5 menos x. Esto es una gráfica que ya ustedes la conocen por el trabajo que hicieron en Matemática 2, hacer gráficas de estas funciones, no hay nada complicado. Lo que sí hay que tener en cuenta es el dominio de la función, ¿no? Que uno puede evaluar el dominio de esta función, ¿no? Claro, yo se lo coloqué acá, existe de hecho una técnica para uno poder evaluar esto. Esto se hace con una simple inecuación que 5 menos x tiene que ser mayor o igual a 0, y cuando uno resuelve esa inecuación, uno obtiene este intervalo que es el dominio. ¿Okay? Cuando x vale 0, ¿okay? Tengo raíz de 5, que sería el corte cuando yo voy a hacer la gráfica, ¿eh? El corte con el eje Y. Pero ella parte de 5 a menos infinito. O sea, no va a partir de 5 a más infinito, sino que de 5 a menos infinito. Bueno, esto se lo dejo porque ustedes lo analicen con un poquito más de profundidad. La expresión 3, la expresión 3, ahora tenemos ecuaciones, podemos llamarla en forma polar, pero ecuaciones utilizando
las funciones trigonométricas. Aquí, en este caso, el parámetro es el ángulo, tita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es paramétrica en x y y sería x igual a coseno de tita y y igual a 3 seno de tita. Ahora vamos a ver, ¿sí? Ya no es tan sencillo como el caso lineal o los dos casos que vimos anteriormente. ¿Sí? Igual hay que despejar, ¿sí? Pero no podemos despejar el tita directamente porque es una función inversa, un arco coseno, un arco seno. Entonces, para no enredarnos tanto, ¿sí? Nosotros despejamos primero el seno, por ejemplo, o el coseno, como usted quiera. Yo aquí en este caso despejé el valor de seno. El seno de tita sería un tercio de y. ¿Ok? Bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Cuál es la distinción con respecto a lo anterior? Que ahora tenemos que utilizar algunas expresiones o algunas identidades trigonométricas bases aprendidas en un curso, los cursos de bachillerato, mejor dicho, en bachillerato. ¿Mm? Eh, Estas expresiones o esta expresión era lo que se llama identidad fundamental, que yo supongo que ustedes ya todos lo conocen, el seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita igual a 1. No, no es nada complicado de demostrar. ¿Okay? Eh, entonces, si nosotros utilizamos la identidad fundamental, ¿sí? Entonces, fíjense que X es coseno de tita, ¿okay? Y el seno de tita es un tercio de Y. Entonces, aquí colocamos un tercio de Y, lo elevamos al cuadrado, porque esto está elevado al cuadrado, la X que es coseno de tita, perdón, la X que es coseno de tita también se eleva al cuadrado, igual a 1, y obtengo esta ecuación que es una cónica que ya también por ustedes es conocida. ¿Okay? En- Creo que ustedes vieron un curso de geometría analítica, ¿no? Bueno, de todas maneras, en el texto tienen la gráfica y tienen varias cosas. O se repasa en caso de que uno no recuerde muchas cosas de eso. Esta es una elipse que está centrada en el origen. ¿Okay? Eh, X cuadrado más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Yo tengo varias cónicas. ¿Sí? Tengo la circunferencia, tengo la elipse, tengo la hipérbola y tengo la parábola. ¿Sí? En este caso tenemos la elipse. Eh, Vamos con la otra expresión. Aquí se nos movió un poquito esto. Ahorita yo lo voy a explicar dónde esta curva que yo tengo acá. Fíjense, el ejercicio número 4 sería, el ejercicio número 4 sería 3 secante de tita y y igual a 2 tangente de tita. ¿Okay? 2 igual a y tangente de tita. Entonces, de nuevo, pues tenemos que utilizar, como dije anteriormente, las identidades trigonométricas. Pero todo radica en la primera identidad. Por eso que se le llama identidad fundamental, de ahí uno deduce el resto de las identidades. La identidad fundamental fue la que hemos utilizado en el ejercicio anterior, ¿okay? Hemos utilizado en el ejercicio anterior y voy a dividir todo esto entre coseno cuadrado de tita, ambos miembros de la ecuación. Aquí lo hice, aquí coseno cuadrado, coseno cuadrado, coseno cuadrado. Coseno cuadrado, entre coseno cuadrado me queda 1, me queda la unidad, ¿bien? Seno sobre coseno es la función tangente, como está el cuadrado sería tangente cuadrado, y el inverso del coseno es la secante. Entonces aquí tengo una nueva expresión o una nueva identidad trigonométrica a utilizar. ¿Sí? Entonces ahora lo tengo en función de la tangente y la secante, que son las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son secante y tangente. ¿Okay? Bueno, vamos a despejar la secante de la paramétrica. Secante sería un tercio de x y despejamos la tangente de tita que sería un medio de y. Estas dos
estos dos despejes que hemos hecho de las paramétricas, las voy a sustituir en la ecuación de la identidad trigonométrica que la llamamos 1. Entonces, si yo sustituyo, aquí me queda 1 más tangente que es y medio al cuadrado y la secante que sería un tercio al cuadrado. Organizamos la expresión, o sea, vamos a reescribir esto y me va a quedar x, un tercio de x menos y medio al cuadrado igual a 1. Esta es otra cónica. ¿Sí? Esta es otra cónica que es una hipérbola. ¿Sí? Esta es una hipérbola. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí, para que tengan una idea de cómo es la gráfica. Así. Nosotros no vamos a hacer gráfica, o sea, yo no lo voy a exigir gráfica, ¿sí? Pero sí es bueno pues conocer las respectivas curvas, ¿no? Entonces, esta es la hipérbola que yo supongo que en algún momento dado en su estudio ya conocen lo que es las cónicas, o sea, la circunferencia, eh, la elipse que ya vimos, la hipérbola y la parábola. No hay tiempo realmente en el curso para nosotros dedicarnos a hacer las cónicas, por lo que yo comenté al inicio del curso. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Que dice que bueno, los problemas que tengan quizás un poquito más de dificultad son los que yo tengo las relaciones trigonométricas. Aquí tengo el ejercicio número 5 que corresponde a 2 cosenos al cubo de t, y igual a 2 seno al cubo de t. Bien. Bueno, ¿cómo resolvemos esta situación? Esta situación la vamos a resolver ¿sí? De esta manera. Voy a despejar, pues, como de costumbre, ¿no? Voy a despejar el parámetro, ¿ve? Voy a despejar el parámetro, en este caso el coseno del cubo de t, ¿ve? Al despejarlo me va a quedar la raíz cúbica de x medio, ¿ve? La raíz cúbica de x medio. Fíjense bien, esta es raíz cúbica de x medio. Todo esto se hace con el editor de ecuaciones, que vamos a ir eh, explicando para que ustedes vayan aprendiendo. Bueno, esto también se puede reescribir en forma de exponente fraccionario. Esto sería un medio de x elevado a la 1/3, ¿no? Porque el denominador es el índice de la raíz. De manera análoga trabajo con el seno. Despejar el seno, me queda y medio elevado a la 1/3, tal como lo hicimos en el caso anterior, expresado en forma de exponente fraccionario. Si yo elevo al cuadrado a ambos miembros, ¿eh? Si yo lo elevo al cuadrado, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué lo elevo al cuadrado? Bueno, porque tenemos que utilizar la primera identidad fundamental, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual. Entonces, yo al elevar al cuadrado, cuando yo elevo al cuadrado ambos miembros de esta expresión, esto está al cuadrado y esto, por las propiedades de la potenciación, al elevar al cuadrado, sería 2 por 1, sería 2/3. Esto que está acá. Lo detallo por si acaso hay alguna persona que tenga alguna duda. Si yo llevo el seno de ambos miembros de esta expresión al cuadrado, me queda seno cuadrado. Y aquí igualmente elevar al cuadrado me queda 2 por 1, 2/3. ¿Sí? Bueno, esta expresión la voy a sustituir en la identidad fundamental, como hemos comentado ahora. Entonces, fíjense el detalle, ¿no? Coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿eh? Coseno cuadrado más seno cuadrado. Aquí lo tengo. Coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso debe ser igual a 1, ¿eh? Claro, voy a dejar un par de minutos, voy a dejar un par de minutos cuando finalice la explicación para que hagan las preguntas, por favor. Entonces, esto es simplemente otra vez la identidad fundamental.
Como coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y se sustituye por estas relaciones, yo obtengo esta expresión. ¿Ok? Esta expresión eh, no es fácil de graficar, bueno, se hace con un software. ¿Mm? Pero de todas maneras, igual, yo acá le coloqué la gráfica para que sepan, para que sepan cómo es la gráfica de esta función. ¿Ok? Bueno, ya con estos 5 ejemplos, son 5 ejemplos que hemos estudiado, vamos a terminar. Y bueno, entonces voy a abrir, porque en Zoom tenemos 40 minutos, hay que optimizar muy bien el tiempo. Tenemos 10 minutos o 11 minutos para aclarar cualquier pregunta, porque alguien por ahí eh, levantó la mano. Vamos a quién es el que levantó la mano, creo que fue Daniel Cuesta, algo así. Bueno, Alejandro, si quieres abrir el micrófono y por favor, ¿qué duda tienes? Muy rápidamente y muy objetivamente. Profesor, ¿será que podría, o sea, dejar el PDF y no sé, en Paint o en otro programa resolver un ejercicio? Porque de verdad de toda la explicación que ha hecho no le he entendido nada. Bueno, amigo, Entonces, usted ya va, ok. Bien. El PDF no te preocupes porque yo se lo voy a enviar. Dos. Si tú no has entendido nada, tienes un nivel de matemática extremadamente bajo. Ya eso no es responsabilidad mía. Usted tiene que, las debilidades que tenga en el área de matemática, porque ahorita es algo sencillo. Tú te imaginas cuando ya estemos casi finalizando el curso, cuando estemos resolviendo integrales triples, etcétera. Entonces, no, entonces tú tienes que poner un poquito de tu parte, ¿ok? Un poquito de tu parte, y porque no hemos hecho nada relativamente nuevo. Todas esas son herramientas matemáticas que ya nosotros conocemos o teóricamente se conocen. Si usted tiene alguna debilidad con la trigonometría, pues entonces tiene que buscar un texto de trigonometría y empaparse un poco de la situación. En concreto, ¿qué ejercicio tienes tú la dificultad para yo repetírtelo? sí, profesor, pero es que se va explicando ajá, paso por paso, pero es que no termino de entenderle y lo que le Bueno, pido es pero ven que acá un resuelva por momentico. su ¿Qué cuenta es un lo que no ejercicio para yo ir entiende? Porque tú viendo. no puedes decir pa- cómodamente, no, es que no entiendo nada. No, ¿qué es particularmente lo que no comprende? Para yo pueda ayudarte, pues si no te Es puedo que de ayudar. todo lo que de todo lo que he explicado no le he entendido Ah, bien bueno, nada, hijo, por yo no puedo eso hacer más levanté la nada. mano, pues, porque pensaba de que en esta clase pues iba, no sé, con un pizarrón o algo y resolviendo los ejercicios y explicando. Bueno, hijo, estamos haciendo lo más que podamos, lo más, ¿entiendes? Así estés en presencial, estés en donde estés, se hace en una pizarra. Aquí no estamos usando pizarra, pero se usa la presentación, que es mucho mejor. Y bueno, no, estamos en lo mismo porque tú no me dices concretamente qué es lo que no comprendes. Entonces, bueno, imagínate, yo no sé cómo Es que, o ayudarte. sea, le estoy No sé cómo diciendo lo ayudarte. que no comprendo, los 5 ejercicios que he explicado no los he entendido porque va Pero, pasando muy rápido y va diciendo esto, bueno, y hijo, no ya termino acabo de de entender bien, decir entonces va ahorita, pasando el tú eres ejercicio. la primera vez que estás en esto. Yo acabo de decir ahorita que en Zoom, el tiempo son 40 minutos. Ahorita me mandaron un mensaje que me quedan 10 minutos. Entonces uno tiene que optimizar muy Vale. bien el tiempo, ¿ok? No podemos desperdiciarlo porque se nos va y no explicamos nada, ¿ok? Y yo utilicé ahorita la plataforma de Zoom porque por sugerencias en el grupo de Telegram me comentaron que era mejor Zoom. Porque, yo puedo trabajar con el Teams y el Teams no tengo límite de tiempo. Yo puedo trabajar un poquito más, puedo llegar a 1 hora, etcétera. Bueno, entonces, para las próximas reuniones procuraré trabajar con Teams. ¿Ok? El problema de Teams es que, bueno, es que tiene muy buena conexión. Algunas veces no se ve en tiempo real la presentación, tarda un No, claro, o poquito. sea, Zoom es mejor en conexión. ¿Ah?
Claro, Igual cuando En se le Zoom es acabe mejor el tiempo, porque usted Teams es puede más cerrar pesado. esta sesión. Teams es más pesado. No, sí, pero o sea, en Zoom puede cerrar la sesión y puede abrir otra de nuevo y se reinicia el tiempo. De todas formas, si es en cuanto a videollamadas, Discord es mejor No, pero porque ya esto no está planificado de pone... esta forma, Alejandro. No podemos estar porque yo tengo otra Vale. clase, Alejandro. ¿Me entiendes? O sea, no podemos estar aquí toda acá la noche Ah, porque bueno, yo tengo una clase con otro curso. Yo vale. tengo muchos cursos y y en todos los cursos nos están exigiendo que uno tiene que dar clase. Entonces, bueno, de todas maneras, si tú estás en el grupo, tú me comentas por el grupo en Telegram y yo te doy otra bibliografía, te puedo ayudar, digamos, un poco más en tu problema. Quizás, o sea, fíjate tú, ¿cuál es lo nuevo que hay acá? Yo voy a ir al primer ejercicio, que es lo más elemental que hay. ¿Estamos claros? Lo más elemental que hay. Si Vale. tú no logras entender esto, que es una cuestión de bachillerato, de despejar en una ecuación, entonces ya es una corresponsabilidad suya. ¿Entiendes? O sea, no sé cómo has podido lograr entonces aprobar el curso de matemática 1 y el curso de matemática 2. Esa es la incógnita. Fíjate, yo tengo aquí una ecuación x igual a un cuarto de t, y igual a t menos 1. Para aprovechar ahorita los minutos que nos quedan. Estas son ecuaciones paramétricas, después de que hemos visto la definición. ¿Ok? Eh, ¿No te es familiar esto? ¿Eh? Bueno, entonces, ¿cuál es la técnica? Porque lo que estoy mencionando es una técnica, una metodología para uno convertir, ¿ve? O eliminar el parámetro para convertir una ecuación paramétrica, ¿ve? En una ecuación rectangular, ¿sí? O cartesiana, que ustedes están acostumbrados a los estudios de bachillerato. X, Y. ¿Sí? En el plano cartesiano o en el plano rectangular. Entonces, ¿cuál es la técnica? Bueno, despejar el valor de t. Se despeja el valor de t. ¿Sí? Aquí despejamos el valor de t, que es igual a 4 por x. ¿Sí? Y se sustituye el valor de t en esta otra ecuación. Entonces, aquí está, lo expliqué todo paso a paso. Se procede a despejar el valor de t y obtengo 4x. Lo voy a sustituir en y me queda y igual a 4x menos 1. ¿Eh? Entonces, y igual a 4x menos 1 es la ecuación rectangular, que en este caso que tú tienes que saber ya, porque sí, a juro, que esta es la ecuación de una recta, ¿eh? Dependiente 4. Esto que está acá. Si usted no sabe que esta es la ecuación de una recta, hoy está bastante grave, muy grave. Se lo digo con toda sinceridad. ¿Eh? Y eso es lo que hemos explicado. Donde sea un poco, digamos, medio complicado, y no complicado, porque estamos utilizando ecuaciones paramétricas que están escritas en función, que son muy usadas en función de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera. Eso se estudió en bachillerato, porque tampoco te lo van a dar en la universidad, porque se supone que tú hiciste bachillerato. ¿Eh? Pero puede ser que te lo repasen. Entonces, estas funciones, que es un poco distinto al ejercicio número 2, bueno, ¿cuál es la técnica? La técnica es despejar el valor del parámetro. En este caso, el parámetro no es t, porque tú no ves t por ninguna parte, sino que ves tita, ¿ok? Entonces, al despejar tú, tampoco vamos a despejar tita, ¿ves? Fíjense qué es lo que se hace. Voy a despejar el coseno porque ya está directo. El coseno de tita es X, pero voy a despejar el seno. Entonces, hacer un simple despeje. Por eso es que te pregunto, Alejandro, te pregunto, ¿qué dificultad tiene? Porque tú dices, no, yo no entiendo nada, es una forma muy cómoda de decir la cosa. No, yo no entiendo nada. No, tú tienes que saber despejar, tú tienes que saber lo que es una ecuación, tú tienes que saber lo que es la ecuación de una recta, etcétera, etcétera. Entonces, si tú despegas aquí el seno de tita, yo divido ambos miembros de esta expresión entre 3 y me queda seno de tita igual a un tercio de y. ¿Ok? Bueno, y lo que sigue o lo que explicamos fue utilizar las identidades trigonométricas. Repito a todos, si no conocen las identidades trigonométricas,
pues tienen que hacer un esfuerzo por buscar un texto, buscarlo en internet, qué sé yo, y revisar eso. O sea, esto es una situación bastante complicada, eh, que un estudiante de ingeniería, fíjense bien, que un estudiante de ingeniería, porque yo creo que aquí hay ingeniería y arquitectura, pero más que todo ingeniería, ¿sí? Tenga problemas en situaciones de estas que son muy elementales. Prácticamente no estamos haciendo nada, sino, es más, cuestiones de bachillerato. Si tú buscas un libro de bachillerato, de cuarto año de bachillerato, tú vas a ver eso. ¿Sí? Tú vas a ver, yo entiendo que ahorita con todo este problema, la pandemia y todo el rollo que hay en el país, no dan clases, etcétera, es una situación bastante compleja. El estudiante se graduó de bachiller y no tiene idea de nada, pero nosotros tenemos que tener una corresponsabilidad también. O sea, si tú quieres seguir estudiando, tú tienes, yo lo manejo de esta forma, 50% y 50%. 50% el sistema no funciona, ya eso lo tenemos claro, no vamos a hablar de eso. Y un 50%, bueno, yo tengo que asumir y ponerme yo a estudiar, revisar, y ahorita hay un sinfín de manera de tú conocer muchísimas cosas. Entonces, eh, se lo digo a todos, si tienen alguna dificultad de este nivel, porque me, me extrañó muchísimo, por primera vez que me dicen semejantes cosas, que la gente no va a comprender algo tan elemental. ¿No? Entonces, bueno, voy a repetir, es parte del compromiso que ustedes tienen que hacer. De todas maneras, bueno, el PDF yo lo coloco también, tú no te preocupes por el PDF. Eh, Y bueno, tenemos el grupo. Lo que pasa es que, bueno, hay algo que también voy a aclarar ahorita antes de que se nos termine el tiempo, que es el problema de la comunicación. Hay una comunicación a nivel del aula, de la plataforma de Saya, eso no lo usan. Yo creé todos los grupos en Teams, eso no lo usan. Tengo un grupo de Telegram, pocos estudiantes lo usan, es más, están menos de la mitad de los matriculados en el grupo. Ya no puedo hacer más nada. ¿Sí? Bueno, si no hay, si hay otro participante, esta gráfica sí me corrió. ¿Sí? Eh, Porque yo lo edito, yo edito este material en, en Word, ¿sí? Y dice que cuando lo pasé al PDF se me movió esta curva. Por esto, bueno, lo dejamos para después. Bueno, ya lo que nos quedan son 2 minutos y tengo una clase ahora a las 6 con otro curso. Entonces, bueno, eh, cualquier duda adicional, porque la falta de tiempo no nos permite, eh, por favor me lo pueden indicar o hacer llevar por el grupo de Telegram o por la mensajería de texto de la plataforma. Que tengan una feliz tarde y saludos a todos. Chao, profesor.